Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de Mis Finanzas, el podcast. Y hoy en Mis Finanzas tenemos a alguien que no solo cree que una conversación puede cambiarte la vida, lo ha vivido. Max Clavel es creador de contenido, speaker y entrenador en habilidades sociales. Hoy nos habla de cómo saber relacionarse puede ser la clave silenciosa del éxito y las oportunidades. Bienvenido, Max. Litzy, muchísimas gracias por tenerme aquí. Muy emocionado. Me aventé el podcast que tuviste con mi mamá. Con Irene García, que estuvo bien bueno sobre cómo ser mamá en tiempos de Wi-Fi. Y de ahí salieron un par de conversaciones sobre personas introvertidas, personas extrovertidas. Me di cuenta de tu personalidad. Ahorita ya me contabas un poquito más que te fascina la comunicación. Eres muy buena para socializar, relacionarte. A mí eso no se me daba. Y yo soy muy curioso. Me hago muchas preguntas. Y una que me gusta bastante, me la enseñó un maestro, es: ¿cuál es tu big picture? ¿Cuál es tu imagen grande? Me acuerdo que hace unos años, cuando tenía 17, en 2018, tuve la primera vez que yo presenté a una persona en un escenario frente a unas 300 personas y no pudo haber salido peor la presentación. ¿Por Me qué? quedé trabado, me trabé al decir el nombre de la persona, me puse rojo, me puse nervioso. Nunca lo había hecho. Y en ese momento dije, qué vergüenza. No se me da el tener el contacto con personas especialmente que no conozco, con las que no me relaciono. Ponerme en un escenario no me gustaba. Y en ese momento el conferencista, que era un hombre que es un mexicano, subió el Everest y fue de los primeros mexicanos en subir el Everest, hizo esta Ya sé pregunta: quién es. ¿cuál es tu imagen grande? ¿Cuál es esa visión que tú tienes para tu vida que te gustaría crear? Mientras yo lo estaba escuchando después de mi caos al presentarlo mal, yo dije, a mí me fascinaría saberme comunicar mejor con las personas. Y empecé a asociar que si no me sabía comunicar, no iba a tener acceso a oportunidades o a ciertas cosas que yo quería en mi vida. Yo tenía de alguna forma un destino asegurado. Mi papá y mi abuelo tienen una aseguradora. Desde siempre viven en el mundo de los seguros, ¿Cuál 50 años en la aseguradora? empresa. GNP, pero dentro de ello está una agencia. Ok. Y yo tenía como destino básicamente que cuando cumpliera 18 yo iba a empezar a aprender del negocio para luego poderlo mantener. ¿Qué sucedió? No me gustaba, sentía que no era mi lugar. Y hace poco escuché a un empresario que estaba hablando de esto que yo también sentía y yo dije, no soy el único. Compartía que cuando él estaba en su empresa familiar, también tenía una historia similar a la mía, contaba que él decía, aquí yo no voy a crecer. Y todas las personas a mi alrededor piensan que yo no me gano nada por mérito propio, porque mi papá, mi abuelo construyeron eso y realmente yo no he construido nada. Yo No no habías quería, no construido había nada. construido nada, o él en su momento. Y en ese momento, cuando yo cuando yo escuché esa conferencia, se llama Carlos Guevara, el mexicano, ya me acordé del nombre. Carlos me hizo pensar mucho en qué quiero desarrollar y no solo qué me fascinaría vivir, sino en quién me gustaría convertirme para vivir eso que deseo. Y ahí inicié un camino de transformación, donde empecé a aprender habilidades: comunicación, hablar en público, ventas, branding y mi favorita, que es hacer conexiones. Yo genuinamente creo que una conversación, una interacción pueden transformar desde tu manera de ver el mundo hasta ganarte una oportunidad que de otra manera, si no creas relaciones, no tendrías acceso a esas oportunidades. ¿Y cuál fue esa conexión que cambió tu vida? Fui a un evento en 2023, ya muchos años después, ¿no?, de mi historia de introvertido. Y en ese evento había unas 3,000 personas. Era de empresarios que básicamente se dedicaron a compartir los retos que trascendieron en su vida para llegar al punto en el que se encuentran. A mí siempre me ha gustado escuchar a figuras de éxito y eso me lo dejó mucho mi abuelo. Mi abuelo le gustaban los deportes, veíamos juntos el fútbol, le íbamos a los Pumas cuando yo era chiquito. Después como que me separé un poco de los deportes y entré en este mundo de conocer a conferencistas o también deportistas que se dedican a hablar sobre todo eso que tuvieron que atravesar para poder llegar al lugar en el que están. Y en esa conferencia, un amigo, mi mejor amigo, que se llama Francisco Emiliano, yo de cariño le digo Femi, me dijo: Max, te quiero invitar. El evento es de 3,000 personas, va a haber muchos conferencistas, me mandó la foto, los flyers, y no me interesaba Litzy, la verdad me daba flojera. Yo decía así como de,
no me llama la atención. Yo no estaba muy metido en ese mundo. No me gustaba salir presencialmente. Mi mamá incluso te compartió un poco. Mi estilo de vida era la pandemia. Me gustaba quedarme en mi casa, no hablar con muchas personas. Y yo sabía que así no iba a llegar a ningún lado. Así que... Pero como, porque tú lo hablas ya, como siempre digo, ya muy sencillo aquí, ¿no? Pero yo lo que quiero es indagar en, o sea, conozco muchas personas introvertidas que no les nace el decir, así no voy a llegar a ningún lado, y si les nace, igual se quedan ahí. Entonces, ¿cómo es que tú decides cambiar esto? O sea, ¿cuál es la necesidad interna que tienes de decir, oye, pues realmente me quiero esforzar? Porque además ahorita lo haces a lo mejor, no podría decir que sin miedo, porque la verdad es que yo soy muy extrovertida y de todas maneras siempre me pongo nerviosa o siempre me da miedo algo, no necesariamente el podcast, pero muchas otras cosas. A lo que voy es atreverte a hacerlo a pesar de... ¿no? Y sobre todo teniendo, pues, en ese momento ciertas características que no eran decir soy el más sociable o el que más comunica o el que más se arriesga a esto. ¿Cómo fue que cambia algo en ti que dices, aún con miedo lo voy a hacer? En el último año de preparatoria nos hicieron un ejercicio donde nos sentaron en una mesa todo el grupo de mi salón y nos pidieron llenar una hoja donde básicamente le íbamos a doblar y le íbamos a pegar con una cinta a los lados, o sea, ya doblada, o sea, íbamos a pegar la hoja de manera que se quedara abierto como para que tú pudieras ingresar cosas. Nos pidió hacer hojitas donde escribiéramos cuáles eran las áreas de oportunidad que veíamos en nuestros compañeros y las cosas y cualidades positivas que también podíamos mirar. Las áreas positivas era una manera fácil de decir los defectos de tus amigos, ¿no? Y era todo de manera que no te enteraras quién te escribió qué cosa. Las áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad. Cuando yo recibí mi sobre con todos mis papelitos que me escribieron mis amigos ya sexto de preparatoria, 17, 18 años, en ese momento incluso donde fue lo de Carlos Guevara, me dijeron, Max, eres muy carismático, pero eres muy penoso. El segundo papelito, Max, eres muy introvertido y siento que no te va a ir bien en la vida. Tercer papelito, Max, te pones muy nervioso al socializar, no se te da. Eres una persona amigable, pero te cuesta trabajo relacionarte. Todos los papelitos, Litzy, todos decían lo mismo. Y en ese momento hay dos maneras en las que tú te haces consciente de que tienes que hacer un cambio. Lo haces de manera interna y dices, quiero cambiar, o alguien te hace ver que requieres crear algo diferente. Ese fue mi punto determinante para decir... Y lo tomaste muy bien. Lo tomé muy mal en su momento. Okay. Yo no me sabía comunicar conmigo. Me costaba mucho... Trabajé mucho en mi comunicación interna, en mis pensamientos, en mi diálogo. Hay un libro que me fascina, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que el primer acuerdo habla sobre ser impecable con tus palabras. Yo no era impecable. Impecable es no ir en contra de lo que tú te dices o de lo que le dices a los demás, ¿no? Y yo siempre me decía cosas negativas. No soy suficiente, me pongo muy nervioso, las personas me rechazan. Yo quería cambiar todo eso. ¿Y qué fue lo que decidí? Se me ocurrió una idea loca. En la pandemia dije, para volverme más social, para relacionarme mejor y ganar dinero, voy a entrar a una inmobiliaria. Me interesaba el mundo de entender cómo funcionaba la compraventa de departamentos y casas. Y la posición en la que me encontraba, las conexiones de mi familia en ese momento, porque yo no era muy sociable, me hacían acercarme, se interesaban en mí, me dejaban rentar departamentos, casas. Y eso me empezó a permitir no solo vender casas y departamentos o tener esa oportunidad de personas conocidas, sino que después generé la seguridad y la confianza de decir, ok, lo puedo hacer por desconocidos. Trabajé un año en la inmobiliaria en la que estuve. ¿Sabes cuántas ventas tuve, Litzy? ¿Cuántas crees? No sé, 5. 0. 0. Era muy malo para vender. Y ahí yo también me di cuenta. Un mentor hace tiempo me dijo, ya cuando tenía 15, 16 años, el dinero está donde está la atención de las personas. Yo no era bueno para captar la atención. Una vez que tenía la atención en el sentido de yo iba a enseñar las casas, los departamentos, no me sabía desenvolver con las personas. Y yo sentía la incomodidad de mis clientes, en ese momento prospectos potenciales, decir, él no se sabe desenvolver, no sabe enseñar, no me sabe presentar. Yo no sabía, por ejemplo, cómo interesarme en lo que era importante para las personas a las que les ofrecía algo. Todo eso lo tuve que aprender por mi cuenta. Y fue hasta darme cuenta o reconocer si no sé cómo desenvolverme y comunicarme con estas personas que se pueden volver en compradores, en su momento yo lo integré como desconocidos, no me va a ir bien en la vida.
Y ahí la pregunta o el reto era, ¿cómo soy capaz o cómo puedo ser capaz de convertir desconocidos en amigos y socios de negocio o negocios y clientes? De ahí nació todo, de mi fracaso de un año en bienes raíces. Wow, qué historia. Y te interrumpí para esta pregunta cuando me estabas hablando de la conexión más importante. Estabas platicándonos que ibas a entrar a un foro de 3,000 personas. Iba a entrar a un foro de 3,000 personas, yo no quería ir y este Femi me dijo, Max, tienes que estar ahí. Hoy este Femi es uno de las personas que apoya un podcast muy grande, se llama Sinergéticos. Muy y bueno. Él es la mano derecha, él hace la marca de Instagram, todo lo lleva. Femi empezó desde abajo y yo también. Empezamos desde cero y empezamos yendo a conferencias y eventos de negocios. En su momento el primero era ese al que yo no quería ir y Femi me dijo, Max, tienes que ir. Me convenció y le dije, bueno, vamos juntos. Y en eso me dijo, nada más que para que tú sí vayas, necesito yo quedarme en tu casa. Porque yo soy de Querétaro, él era de otra ciudad. Yo soy de Ciudad de México. Imagínate que yo formé una amistad con Femi por unos meses. Yo creo que ni 6 meses tenía. Y me dice, me quiero quedar a dormir en tu casa. Y yo así de, ¿qué le digo a mi mamá? ¿Qué me digo a mí? Pasaron semanas donde yo como que no le respondía. Me decía, oye, ¿sí me puedo quedar para ir al evento? Íbamos juntos y yo le decía, no sé. Y le colgaba, ¿no? La llamada. Nos hicimos muy amigos desde redes sociales y empezamos a crear, hacíamos videos en vivo juntos, compartíamos sobre, en su momento, desarrollo personal, cuando todavía no tenía el enfoque o lo que hoy hago de conexiones. Y me convenció. 3 noches antes me dice, Max, si no me quedo contigo no va a poder ser. Y le dije a mi mamá, ¿tú confiarías en que meta a alguien a quien no conozco en persona? Y me dice, no, pero si tú confías, lo hacemos. Y tuve ese voto de confianza. Fue la mejor decisión que pude haber tomado, Lizzy. El permitirme a mí y tener la apertura de recibir a Femi, ir juntos al evento de negocios. En ese evento conocimos a empresarios de los que hoy somos amigos. Hoy manejamos los eventos de 3,000 personas que nosotros veíamos al fondo porque no teníamos dinero. Después pasamos adelante, después pasamos al backstage. Nosotros ayudamos a los conferencistas en la parte de audiovisual, toda esa parte. Y eso me ha dado unas experiencias que, si no fuera por Femi, no tendría acceso a eso. Y me han dado muchísimo crecimiento. Viajes a Estados Unidos, experiencias como, por ejemplo, yo le llamo el día del $1,000,000, un fin de semana en el que había una experiencia que valía $15,000. Yo invertí 0 por tener las relaciones correctas, pero porque me nace genuinamente el hacer conexiones y también me nace genuinamente el pensar qué es de valor de las personas que yo puedo hacer por ellas o por ellos. Así fue como empecé a hacer la transformación. Empecé a asistir a eventos, empecé a escuchar conferencistas y cuando digo eso no lo hice una vez, lo hacía todos los meses, a veces dos veces cada mes, cada 15 días. Asistía, escuchaba a un conferencista, escuchaba a un empresario, escuchaba a una persona que yo admiraba y poco a poco yo me iba dando la idea de nuevos pensamientos que yo quisiera que entraban en mi mente. Yo me daba cuenta de nuevas acciones que ellos realizaban y yo decía, esto yo lo puedo aplicar, esto yo lo puedo hacer. Y eso me empezó a generar también, ¿qué cosa? Yo veía a las personas que admiraba y cuando tú admiras a alguien, ¿qué dices? Quiero hacer lo mismo que hace esta persona. Hoy soy muy afortunado de tener amigos, por ejemplo, como Paco, que es uno de los mejores entrenadores de public speaking en Latinoamérica. Trabajo con él, me entrené durante 5 años con él, me fascinaba tanto su metodología que hoy yo soy mentor junto a Paco. Tengo los conocimientos, la formación para poder ayudar a otras personas a comunicarse mejor. Y él fue, de alguna manera, la primera persona que me enseñó cómo transformar al Max introvertido, nervioso, que tenía miedo, en una persona más segura. Todo inició aprendiendo a hablar en público. Pero imagino que no es que no tienes estas características, simplemente has desarrollado habilidades de comunicación, pero sigue siendo de alguna manera penoso o esto ya no es así. Porque siento que puede ser seguro, pero de todas maneras puede ser un poco más calmado, ¿no? A lo mejor, no sé, salimos y yo le hablo a 10 personas y tú dices, pues yo me concentro en este que admiro y le puedo sacar mil cosas interesantes, ¿no? O sea, sigue, la pregunta concreta es, ¿eras introvertido y hoy ya no eres introvertido o de alguna manera sigues siendo introvertido, pero con ciertos elementos de comunicación a tu favor? Soy introvertido y soy extrovertido. Soy las dos cosas al mismo tiempo.
Introvertido, a mí me gusta mucho, Litzy, buscar la etimología de las palabras. La etimología es el origen de dónde viene cada palabra. Y bueno, yo de muy chiquito, parte de mi educación de parte de mi mamá y mi papá siempre me dijeron, tienes que aprender a sacar el diccionario y definir qué es lo que no entiendes. Lo mismo me dijeron, como lo dijo tu invitada anterior, conocimiento es poder. Y me decían, tienes que saber qué es lo que quieres, cuáles son tus dificultades, cuáles son tus fortalezas y entenderlas tan bien que tú puedas elegir en qué puedes mejorar, qué vas a, digamos, replicar y también qué vale la pena que aprendas para cuando estés creciendo. En su momento, cuando yo decidí mejorar mi confianza, mi seguridad, dije, yo tengo que saber qué es ser una persona introvertida y cuál es la diferencia entre introvertido y extrovertido. Hay muchas cosas que se dicen en redes sociales sobre ser introvertido y extrovertido. Lo que yo tengo por el origen que yo descubrí es que en inglés, introvert es de inner world, de tu mundo interno. Las personas introvertidas normalmente están mucho en sus pensamientos, en su mundo. Están muy conscientes de su propio enfoque, su manera de ver las cosas. Y yo cuando tengo mis asesorías, apoyo a clientes, yo les llamo creadores de conexiones y me dicen, Max, yo soy muy introvertido, vamos a transformarlo. Y les digo, les doy la definición de ser introvertido y les digo después, ser extrovertido simplemente es enfocarte en el mundo externo. Viene de external world y es tener la visión de tú preguntarte qué es lo que las personas a mi alrededor perciben. Es ser curioso por lo que las personas se preguntan, de lo que las personas hablan. Yo con ese simple reconocimiento, esa conciencia, he hecho cambios gigantes, Litzy. No te puedo decir que soy extrovertido todo el tiempo, ni que soy introvertido todo el tiempo. Hay momentos donde me pongo nervioso, me gana el miedo. Conozco a personas que yo digo, ¿por qué me encuentro en este espacio o en este lugar? No sé ni cómo hacerle para hablar con estas personas. Pero también reconozco que si cambio mi enfoque, en este caso desde entender qué es lo que yo quiero hacer en cierto momento, puedo hacer una diferencia gigante. Hay un libro que se llama Range, de un hombre que se llama David Epstein, y es un historiador que habla sobre cómo tener conocimientos generales de la vida te puede dar una gran ventaja competitiva. En su libro él menciona un concepto que es if-then situations. Las personas tenemos de alguna manera ciertas reglas para comportarnos en los espacios en los que estamos. Por ejemplo, una persona introvertida cuando se encuentra con 1000 personas, pues dices, yo no voy a hablar, prefiero irme, me agoto muy fácil. Pero si te encuentras con tu círculo cercano, tu círculo de amigos, tu familia que te quiere, que te valora, te nace natural comunicarte. Y lo que él menciona, David, es en qué espacios se te dificulta desenvolverte, comunicarte, relacionarte. Y luego es preguntarte si tú puedes visualizar o mirar a personas que se les da natural. ¿Qué son cosas o comportamientos que tú podrías replicar de esas personas? Por entonces es un poco, o sea, por lo que dices de la etimología y demás, entonces digamos que todas las personas podríamos ser introvertidas y extrovertidas o deberíamos de trabajar en ambas. Por ejemplo, si yo soy más extrovertida, quiere decir que estoy más en lo externo y hay un punto en mi vida donde tengo que estar más en lo interno. Y al revés, ¿no? Si estás más en lo interno, pues trabajas en estar más en lo... Como tener más equilibrio, digamos. Tener equilibrio, exactamente, porque no... Yo lo he aprendido de una mujer extraordinaria, se llama Mariana Fresnedo. También es conferencista, habla sobre bioquímica. Ella estudió, no me acuerdo si ingeniería. Y se dedicó al mundo de entender cómo funcionamos las personas, por qué nos comportamos como nos comportamos. A mí me gusta mucho el tema espiritual. Y una de las cosas que yo le pregunté a Mariana Fresnedo y cuando se lo pregunté me puse rojo también porque sentí así como de, ay, no hice una buena pregunta. Me acerqué a ella, íbamos a grabar un podcast con Jorge Serratos y en lo que estaba llegando Jorge y ya había llegado Mariana, yo le pregunté, Mariana, ¿tú cómo te defines como persona? No vi sus redes sociales. Gran error. Siempre que quieras conectar con alguien, prepárate para conocer a las personas. Y me dijo, yo no me defino como nada, porque yo elijo ser todo. De alguna manera ella no le gusta decirse, pues tengo esta cualidad o esta otra, sino en ciertos momentos te pones etiquetas, claro. No le gusta ponerse etiquetas. Y así tú vas descubriendo a las personas. Por ejemplo, esa es una práctica de mi yo introvertido para volverme más extrovertido. Si hubiera mostrado más curiosidad, más apertura a conocer de ella, probablemente esa pregunta me hubiera salido mejor. Ya después, Mariana, súper buena onda, súper linda. Conversamos después del podcast todo. Pero lo que quiero llegar con esto es que a veces cuando somos introvertidos y se nos dificulta relacionarnos o socializar, conectar con otras personas, tanto en lo personal como en lo profesional, pensamos que hay algo que está mal
con nosotros, directamente con nosotros. Decimos, siento que no soy bueno para generar confianza, siento que no se me da hablar con personas con las que nunca me he relacionado, algo no está bien en mí. Y ese pensamiento a mí me gustaría transformarlo en millones de vidas. No es que nada esté mal contigo, normalmente no nos enseñan cómo hacerlo y también nuestra educación de años atrás afecta la manera en la que nos relacionamos. No sé si a ti te sucedió. A mí me decían, y probablemente a tu equipo también, mientras más jóvenes, más te lo dicen. ¿Qué te dicen cuando eres pequeño? No te juntes con personas que no conoces. Ah, sí. Ten cuidado con desconocidos. Sí. No confíes tanto en personas de las que no sabes Bueno, nada. yo la verdad era esa niña que iba pasando a alguien y yo le hablaba. O sea, como que nunca hacía caso a eso. Mi Mal, mamá muy también. peligroso. Mi mamá también, pero conforme va pasando el tiempo, la conversación cambió. ¿Por qué? Porque hoy en día, tristemente, pues además vivimos en México tal, y estamos en un momento en el que no podemos salir de nuestras casas, por ejemplo, cuando somos pequeños, a salir a jugar, como se hacía hace muchos años, por ejemplo. ¿Qué sucede? Las conversaciones, lo que estamos escuchando en nuestro entorno, va moldeando la manera en la que nos relacionamos, nos comportamos, la manera en la que pensamos. Y el decir, no, pues yo no debo acercarme a desconocidos, no me debo juntar con ellos, Sí, no no le te debería abre la hablar, posibilidad. no te abre la posibilidad y no te permite decir, yo soy la persona que se va a acercar. Pero sorpresa, después creces, terminas la carrera o terminas la preparatoria y te dicen, tienes que conseguir tu primer empleo. ¿Y qué tiene que pasar para que consigas tu primer empleo? Hablar con Normalmente tienes que desconocidos. hablar con desconocidos. Las personas que tienen las oportunidades normalmente se encuentran en otro ecosistema, en otra mesa. Y es muy importante saber cómo yo puedo entrar en ese ecosistema, cómo yo me puedo sentar en esa mesa y que las personas, por ejemplo, también se sientan bien conmigo, porque yo puedo estar en el lugar correcto con las personas correctas, pero si yo no soy la persona indicada en la manera en la que yo me desenvuelvo, en la manera en la que yo hablo, yo comunico, las personas no van a percibir, en este caso, al inicio interés y después valor. Mientras más personas perciben interés y valor en ti, más dispuestos están a pasar tiempo contigo, en saber de ti, en quererte escuchar, en que si tú les propones una idea, una propuesta de negocios, te dan el tiempo, mínimo eso. Y yo dije, yo me quiero volver muy bueno en cómo puedo volverme una persona a las que las personas con las que yo me quiero relacionar, que tienen las oportunidades que yo quiero, me perciban tan valioso que cuando hagamos algo juntos sea un ganar-ganar para los dos. Así fue como empezó a funcionar. Bueno, tú hablas mucho y das conferencias y tienes un curso que es Convierte desconocidos en amigos, ¿no? Que pues obviamente habla de las conexiones y todo esto, pero también cómo eliges con quién conectar y con quién, sí, con quién hablar, porque digo, tú eres más chico que yo, entonces también vas creciendo y te vas dando cuenta que a veces desperdiciaste tu energía con personas que a lo mejor pues no era lo que tú querías, ¿no? Es decir, no solamente hablando profesionalmente, sino también como relaciones de amistad, que mucha gente cree esto de que los amigos son para toda la vida y no necesariamente porque también hay una evolución, ¿no? Como a lo mejor la pareja que yo tuve hace muchos años, pues ya no hay nada en común porque en ese momento también mis circunstancias, mi mente, todo era diferente. También era más chica, ¿no? Claro. ¿Cómo aprendes a elegir con qué personas sí conectar y sí volverlos amigos y también en qué momento soltar esas conexiones que ya no son buenas para ti? Vamos con la primera. ¿Cómo puedes elegir a personas con las que valdría la pena crear una relación y una conexión? Hay tres cosas que yo suelo compartir mucho. El primero tiene que ver con algo que hacemos cuando somos muy pequeños. Nos meten a la escuela nuestros papás, entramos al kinder, vamos a primaria, preparatoria, y el simple hecho de estar cerca de personas de nuestras mismas edades, con un interés similar en el sentido de que estamos estudiando lo mismo o estamos en un nivel, en un mismo grado, eso se le conoce como conectar por estilo de vida. Las personas normalmente nos relacionamos unas con las otras por compartir un estilo de vida. Por ejemplo, si tú tienes una ocupación, una dedicación, normalmente las relaciones que vas creando van más enfocadas o anichadas a el mundo y la industria en la que tú te encuentras. Y después salir, para personas introvertidas se vuelve más complicado, sí, porque yo no sé hablar, por ejemplo, me voy a juntar con un ingeniero, un experto en turismo, un médico, un doctor. No, pues yo no tengo esos conocimientos y a veces nos evitamos de eso por no compartir el mismo estilo de vida. ¿Qué puedes hacer o cuáles son las otras dos alternativas? Si tú quieres conectar con más personas, elegir a las personas correctas que sean de valor para ti y que de alguna manera, tanto en tu misma industria como
en cualquiera, tú puedas desenvolverte. Las personas elegimos relacionarnos, segundo, por la visión que podemos compartir los unos con los otros. Hay estudios de historia universal que hablan que cuando los seres humanos tenemos una dirección que compartimos, estamos dispuestos a invertir energía, a ponerle corazón a las cosas, y eso une mucho a las personas. La pregunta que yo le diría a todos los que están escuchando el podcast de Mis Finanzas en este momento es: ¿qué te gustaría crear en un futuro? ¿Y a dónde tendrías que ir para poderte relacionar con personas que tienen una visión parecida a la tuya? Cuando tú empiezas a conectar con esas personas que tienen una visión similar, esas son las más padres. Por ejemplo, Fem y yo somos unos apasionados del crecimiento, tenemos el deseo de dar grandes conferencias, cada vez nos acercamos más a vivir ese sueño y ya lo estamos haciendo poco a poco, pero todo partió de una visión. Femi, el decir, Max, yo quiero crear algo grande. A él le apasiona mucho compartir un concepto que de hecho va muy bien a esta pregunta que me haces. Femi me enseñó una palabra que se le conoce como proximidad. ¿Tú la has escuchado? Sí, la he escuchado. La proximidad de alguna manera es cercanía con las personas, cercanía física, cercanía presencial. También hay distintas maneras de proximidad. Cuando tú estás escuchando a un autor, estás leyendo un libro que te gusta mucho, estás teniendo proximidad porque tiene cercanía con su manera de pensar, de ver las cosas, de lo que comparte. La cercanía más poderosa, pues, es el trato uno a uno, como por ejemplo el que estamos teniendo en este momento. Femi lo que me dijo es, Max, hay una proximidad que puedes generar con personas que tú admiras, con personas que tienen los resultados que tú tienes, que viven la vida que tú deseas. Y eso quiere decir que si tú te acercas a las personas que de alguna forma tienen esa visión o han vivido esa visión que tú quieres crear para ti, tú puedes crear esos resultados. Y Litsi, no te podré decir qué tan poderoso es entender el tener proximidad con personas que admiras y tener mentores. En ese evento de 3,000 personas, me encontraba con una mujer, estaba a mi lado. Iniciamos una conversación, se convirtió en una amiga mía de Colombia y me dijo, bueno, llevamos conversando como 2 horas y media. Y yo le compartí que uno de mis grandes sueños, una gran visión que yo tengo, es viajar por el mundo. Eso fue en 2023. Para ese momento yo no viajaba. En ese año creo que no había viajado ni una vez a ningún lado. Hoy en día, en el último mes viajé como 7 veces. ¿Y qué quiere decir eso? Las personas a las que tú te acercas, las conversaciones que tú tienes con los demás y el que esas personas te digan, tú puedes vivir esta realidad, y el que tú tengas evidencia de que ellos lo están viviendo, porque esa amiga viaja por el mundo, pero también a países muy impresionantes, te hace decir, yo también puedo. La pregunta es, ¿a qué círculo quieres entrar? ¿De qué personas te quieres rodear? Y la última que se me hace también muy especial, la tercera manera, ya tenemos estilo de vida y visión. La tercera es los valores que compartes con las personas. A veces no es que compartamos una visión hacia adelante, pero puede que yo conecte, como por ejemplo escuchando a Pamela. Ella le fascina generar transformación profunda en las personas con las que trabaja. Yo soy un apasionado de la transformación porque la he vivido y me gusta provocarla en la vida de otras personas. ¿Cuáles son cosas que son importantes para ti? Esas son preguntas que te hacen descubrir tus valores. A mí me gusta tener momentos de disfrute y de diversión. A mí me gusta tener momentos donde experimento generosidad, tener momentos donde vivo con toda intensidad y soy muy entusiasta, momentos de curiosidad y reflexión. De acuerdo a sus valores, ¿en qué lugares podría estar para conectar con personas similares? Por ejemplo, en lugares de reflexión y curiosidad, asistir a un seminario, asistir a una conferencia, una biblioteca, te hace darte cuenta de que también hay personas que están reflexionando, que son curiosas, que quieren aprender. Ah, perfecto, quiero conocer a una persona que aprende como yo, quiero hacer un study buddy, ¿no? Así personas con las que puedo aprender de un mismo tema. Me voy a poner en los lugares correctos. Visión, valores, estilo de vida y preguntarte cómo puedo tener proximidad, cómo me puedo acercar a esas personas. Siempre hay un lugar donde los puedes conocer. Me encanta. Ahora, ya nos contaste qué hacer. Ahora, ¿cuáles son los errores que te impiden tener relaciones estratégicas o de valor? Primero hay que preguntarse qué son las conexiones estratégicas. Y yo lo digo muy sencillo, son relaciones que tienen un propósito, son relaciones que tienen una intención, relaciones que tú eliges. Por ejemplo, una conexión estratégica con tu mamá, ¿es una conexión estratégica o no? Pues no. Probablemente no. Tu mamá te dio la vida. Exacto. Naces, tú puedes ser intencional y tener el propósito de tener la mejor relación con tu mamá. Una conexión estratégica tiene que ver con formar relaciones con intención, que sean auténticas y que te permitan de alguna manera tener un resultado con esas personas.
Por ejemplo, ahorita estamos formando un podcast para impactar la vida de muchas personas. Eso es una conexión de alguna manera estratégica. No es algo que sucede de manera aleatoria. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sucede Sí, de porque forma si no me intencional. llama la atención, no los invitamos. O sea, sí debe de haber algo que nos llame la atención para que estén en el podcast. Y acabas de mencionar un punto bien importante. Cuando se trata de hacer conexiones estratégicas, cuando te das cuenta de que quieres crear relaciones con propósito, relaciones intencionales, todas las personas en este mundo le están poniendo atención a algo en este momento. Y lo más difícil de comprender a veces es que normalmente nosotros no somos todo el centro de atención de Claro. otra persona. Si queremos hacer mejores conexiones con las personas, nos podemos preguntar, ¿en qué invierte tiempo? ¿En qué invierte energía? ¿En qué invierte dinero? ¿A qué le está poniendo atención la persona con la que yo me quiero relacionar? Muchas veces, por ejemplo, hay un mal concepto del hacer networking o de hacer conexiones estratégicas que es, voy a ir a un evento, voy a repartir mis tarjetas de presentación. Cuando dé mis tarjetas de presentación, las personas me van a querer llamar, van a querer saber de mí. Y de alguna manera repartes tus tarjetas de presentación cuando nadie te está preguntando de qué es lo que haces. Claro. Pero cuando se te presentan momentos donde alguien sí se interesa en saber de ti lo que haces, hay quienes se les dificulta expresar a qué se dedican. Las conexiones requieren Sí, como que se quedan en jaque. sí, se quedan en jaque así como de, ay, ¿a qué te dedicas? No, pues yo tengo unos hijos y hago todo esto. Y te dicen todo, excepto lo que les pediste y lo que quieres descubrir de ellos. Hacer conexiones estratégicas es tener un balance entre tú interesarte por las personas, entender ese centro de atención, generar esas relaciones de manera desinteresada y también con la intención de decir, ¿qué me gustaría construir con estas personas? Uno de los grandes errores que cometemos es que, y a mí me pasó hace un tiempo, Litsi, yo quería formar relaciones y no me preguntaba qué es lo que yo quería, cuál era el fin o cuál era el propósito de crear esa relación. Iba socializando por la vida cuando me volví más extrovertido, me volví Creo más que a social. todos nos pasa. A todos nos ha pasado. Y a veces nos preguntamos por qué ciertas personas no muestran interés en mí. ¿Por qué hay ciertas personas que no me escriben mensajes de vez en cuando? A veces ni siquiera intencionamos que eso suceda. Intencionar requiere preparación, como te decía, poner en el calendario y requiere, y esto no le gusta a las personas, es una palabra de la que no es muy popular hoy en día, pero es esfuerzo. Las relaciones, tanto estratégicas, auténticas, con tu familia, con la persona que amas, con personas con las que te gustaría hacer un negocio o con las que se puede crear una oportunidad, requieren mucho esfuerzo y requieren mucha iniciativa. A veces esperamos que una persona llegue, se acerque a nosotros y nos diga, oye, quiero trabajar contigo o quiero que hagas esto, y que se te va a presentar la oportunidad así. Y la realidad es que muchas veces no. Tenemos que, además de ponernos en los lugares correctos, tomar la iniciativa de nosotros acercarnos. Te puedo compartir, una amiga que se llama Karen me decía, Max, yo tengo muchísimo miedo de acercarme a personas porque cuando me acerco siento que no se interesan en mí. Simplemente yo me paso escuchándolas, las escucho lo que hacen, lo que les gusta, lo que les apasiona, pero ellos nunca son recíprocos en ellos preguntarme, oye, ¿a ti qué? ¿A ti qué te gusta? ¿Tú a qué te dedicas? Y ella quería mejorar su capacidad de comunicar su valor porque ella sentía que no estaba transmitiendo el valor y por eso las personas no se interesaban en ella. Hay un libro muy famoso que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sí. Y uno de los principios que comparte ese libro, me gusta, me fascina ese libro, pero uno de los principios que yo digo, ese no me gusta, es procura primero comprender y luego ser comprendido. Y no lo digo en el sentido de que no me gusta el principio, sino que muchas personas nos quedamos a la mitad. Solo vamos comprendiendo a las personas en la vida, nos interesamos en los demás, pero las relaciones son de ida y de vuelta. Yo le llamo el dar y el recibir. Es que, bueno, te lo digo porque yo siempre he sido muy extrovertida. Entonces, el error que cometemos también los extrovertidos es que nos cuesta parar para escuchar al otro. O sea, como que estamos tan acostumbrados a decir, que de pronto si el introvertido no habla No igual, habla, con esa tú intensidad, te pues sigues. tú te sigues, ¿no? Y entonces a mí me pasaba que en algunos cursos que tomaba era, ¿alguien quiere participar? Y yo decía, yo. Y nadie más opinaba, ¿no? Y luego era como, ¿alguien más tiene la duda de esto? Y yo. Y entonces recuerdo Sí. que una vez me dijo en un curso, hace no muchos años, me dijeron, oye, pero es que a ver, vamos, entiendo que quieres participar, pero dale chance a los demás a ver si quieren algo. Y yo me acuerdo que le contesté, es que no es mi responsabilidad que ellos no alcen la mano. O sea, tú estás preguntando y soy la única que alza la mano. Entonces, también es como parte de una persona Sí.
decir, yo también quiero hablar, yo también quiero expresar, yo también quiero decir, ¿no? Porque si no, pues... No podemos controlar lo que otra persona Exactamente. haga o no haga. Algo que, por ejemplo, quieres que te comparta una estrategia de conexión poderosa cuando estés Sí, con un grupo de personas que sea de valor y quieres que ellos también participen para tú ver cómo se desenvuelven. sí. Cuando tú participes, procura que tu participación lleve implícito algo que le va a funcionar a todas las personas con las que estás. En el sentido de, por ejemplo, muchas veces estamos en un evento y sí está el momento de ¿quién quiere levantar la mano? ¿A quién le pasamos el micrófono? Y tenemos ese momento de preguntar. Y a veces hacemos una pregunta que es directamente para resolver o tener una cuestión que es como de curiosidad personal. Algo que yo procuro practicar mucho es hacer preguntas que yo piense que también se están preguntando las personas con las que me encuentro. Y cuando yo identifico una pregunta que también se están haciendo, la reacción que tú vas a recibir, digamos, del grupo de personas con las que te encuentras es, yo también estaba pensando en eso, solo no me animé a levantar la mano y no me animé a hablar. ¿Eso qué genera? Primero generan conexión contigo las personas porque al ellos sentir que tu manera de preguntar lo que tú estás hablando, tu manera de pensar es similar a la de ellos, se genera una empatía. Y a través de esa empatía es mucho más fácil que ciertas personas se abran. A mí me llegó a suceder con una persona en un evento que iba con su pareja. Su esposa lo había jalado al evento. Así como yo la vez que no quería ir con Femi, me tocó se llaman Rodrigo y Clau y son grandes amigos, entonces puedo decir sus nombres. Este Rodrigo no quería estar en el evento. No quería estar nada en el evento, así no quería estar nada. Y de repente hubo un momento, era un evento de crecimiento personal, a mí me gustan mucho esos temas, donde nos hacen decir, volteate a una persona de al lado que no conoces y menciónale, velo a los ojos y reconócele una cualidad que tú consideres que es muy especial de esa persona. Primero te preguntas, ¿cómo le voy a reconocer a una persona una Que no cualidad que no conozco. conozco? Yo procuro con las personas con las que trabajo practicar lo que es el reconocimiento. Y siempre podemos ver cualidades positivas en las personas, su dedicación, su esfuerzo, la intención, el corazón, el amor que le ponen. Rodrigo en ese momento, como no quería estar en el evento, a mí yo pensaba así de, ¿qué voy a decirle que admiro y que respeto? Y yo me hice esa pregunta, ¿qué le puedo respetar a Rodrigo? En el evento Rodrigo estaba gritándole al conferencista, imagínate. Le estaba gritando porque él no lo quería escuchar. Y en ese momento yo dije, esta oportunidad de yo reconocerle una cualidad es para yo poder influir en que cambie su comportamiento y también porque a mí me estaba honestamente molestando que no me dejara escuchar porque estaba gritando. Había también, eran como 1000 personas. Y este Rodrigo, yo lo vi a los ojos y le dije, tú tienes una capacidad muy grande de liderazgo porque tienes una voz muy fuerte, porque se escuchaba. Ok. Y él lo sintió tan, o sea, lo sintió tan genuino, el cumplido, que no solo dejó de prestar atención, luego sucedió algo mágico que Se ya cayó. Ah. sucedió algo muy especial, ya te lo contaré. En pocas palabras nos convertimos en amigos y es una amistad que valoro hoy mucho, hoy en día. Y siempre puedes hacer eso por las personas. Siempre pues está ese momento de decir, ay, ¿cómo voy a cómo puedo conectar con una persona que es un poco difícil, complicada, no habla, no se expresa, no se comunica, tiene comportamientos complicados? Siempre hay una manera. Y mucho es de hacerte las preguntas correctas. A veces a mí me preguntan mucho, Max, ¿cuáles son preguntas interesantes para tener conversaciones interesantes con las personas, no? Y lo que yo digo es, las conversaciones no son la única forma de conectar con los demás. Podemos conectar a través de una interacción y una interacción va más allá de las palabras. Es tu lenguaje corporal, es la manera en la que le das una experiencia a las personas, es tú cómo experimentas a las personas con las que te encuentras. Y esa pregunta es muy especial. Todos nos podemos preguntar, ¿qué gran experiencia le puedo dar a las personas con las que estoy? Y todas las personas queremos tres cosas cuando estamos relacionándonos. Normalmente queremos sentir bienestar, queremos sentirnos bien y evitar el malestar, queremos darnos a conocer. Genuinamente al ser humano nos nace. Personas introvertidas no es que no quieran, sino que a veces dicen, ¿cómo yo voy a hablar? ¿Cómo yo voy a presentarme? No quiero que me vean. Y tienen a veces ese miedo a decir, ay, ¿qué pasa si me Y expongo? luego de grandes traumas de cuando eran niños, ¿eh? Sí. De que los callaron o les dijeron tú no hables, cosas así que yo me he enterado de gente introvertida que tuvieron grandes traumas y que pues no eran introvertidos, se volvieron introvertidos. Como una frase, no te la digo a ti, simplemente es como de contexto, calladito más bonito, calladita más Sí, bonita. totalmente. Eso lo decían mucho y hay personas que siguen viviendo con esas, yo le digo historias que te cuentas en la mente, pero no tienen que representar un determinante. Que alguien te haya dicho algo o que alguien se haya comportado contigo de cierta manera, no tiene que representar
que eso va a afectar tu comportamiento. Y el socializar es esa parte. Muchas veces, por ejemplo, a mí me da una vergüenza horrible presentarme frente a personas que no conocía, porque yo desde esa vez que me expuse había 200 papás, además eran papás del colegio, ¿no? Yo dije, imagínate, está en un programa de liderazgo intensivo, un programa de liderazgo intensivo donde el que ponen a presentar no sabe hablar con un micrófono y además tenía el celular para leer y no pude leer. ¿Sabes la pena que sentí? Todos tenemos ese tipo de momentos, ese tipo de situaciones donde experimentamos vergüenza y al final solo son eso, momentos que se acaban. Igual suceden o hay que darnos cuenta de que podemos vivir momentos extraordinarios, pero hay que tener esa apertura a crearlos. Yo cuando me pongo nerviosa, que pocas veces pasa, pero cuando me pongo nerviosa, me pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, como que a veces nos hacemos unas ideas y es, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, voy a dar una conferencia, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Y hay algo que también acabas de mencionar. Por ejemplo, hemos hablado de la palabra nervios durante el podcast. Sí. Pero no estamos nerviosos, solo Pero no estamos nerviosos. Aunque aquí va algo para quienes se ponen nerviosos al exponerse, al comunicarse con las personas de su día a día en el trabajo con desconocidos. ¿Cómo puedes transmitir más confianza a pesar de experimentar nervios? Muchas veces cambiando el lenguaje de lo que nos estamos diciendo, podemos cambiar toda la interpretación de lo que transmitimos. Por ejemplo, hay una diferencia muy grande, Litzy, y esto yo lo aprendí con Paco, entre decir estoy nervioso antes de una presentación. El estoy nervioso, para el cuerpo, ¿qué sucede? Te empiezas a poner rojo, empiezas a sentir las mariposas en la panza, se te enchinan los pelos, se te inflama el estómago, así, te pones tenso de la cara. Todos esos son comportamientos de los nervios. ¿Sabes sabes qué emoción también representa esos mismos comportamientos? La sensación de estoy muy emocionado por lo que va a pasar. En el cuerpo, la emoción y los nervios se sienten igual, son exactamente los mismos. Como cuando estás en una montaña rusa y vas así a 150 por hora, ¿no? Pero ¿qué sucede? En la mente el significado es totalmente diferente. Yo también le digo mucho a mis creadores de conexiones, a mi comunidad, procura repetirte cada que vas a experimentar algo nuevo. La novedad genera esta sensación de incomodidad. ¿Por qué? Porque es algo que desconocemos. Con personas nuevas es natural sentirnos incómodos de vez en cuando. Pero cuando yo empiezo con la interpretación de decir, estoy emocionado de estar con estas personas, voy a pensar en cómo les puedo dar una gran experiencia, cómo puedo sentir bienestar, pues interesándome en ellos, también compartiendo cosas de mí. Eso empieza de alguna forma a liberarte, a hacer que te sientas más. Y ustedes no están para saberlo, pero yo sí lo voy a decir, porque cuando recién nos pasamos aquí al podcast, yo creo que, o sea, nosotros llevamos grabando casi 3 años y fuiste, creo que la única persona que me preguntó o me ha preguntado, oye, ¿por qué iniciaste este podcast? ¿No? O sea, sí. Quizás si yo te invito después a desayunar y hubiéramos platicado, me lo hubieras preguntado. Nadie te lo había preguntado. Pero no, o sea, tú te sentaste y fue como, o sea, tú empezaste a sentir curiosidad por mí, ¿no? O sea, no era como, soy el entrevistado y pregúntame tú, sino que tú me preguntaste cosas a mí. Entonces, al final como que es congruente lo que haces con lo que dices y eso también me parece muy interesante, así que no quería dejarlo pasar, quería que lo supieras. Y bueno, vamos cerrando porque esto se puede ir para más episodios y seguramente los vamos a tener, pero yo quisiera preguntarte, antes de otras preguntas generales, digamos, que me parece importante hacerte, suena muy bonito todo lo que has hecho, has dado conferencias, tienes más de 300,000 seguidores en TikTok y otros tantos, igual muchos en Instagram y demás, y estás creciendo y además estás muy chico, ¿no? Y estás creciendo profesionalmente. ¿Cómo manejas todo este tema financiero para poder solventar todo lo que requiere de inversión de tu parte en capacitación, en cursos, en viajes, etcétera, para poder mantener pues esto a flote? Porque, ok, haces conexiones con las personas, pero al final también todo eso conlleva recursos económicos. ¿No? Exacto. Exactamente. Desde los 15 yo empecé a desarrollar muchas habilidades y parte de ellas era la habilidad de ventas. Para mí se me hace una habilidad extremadamente importante, tu capacidad de comunicar una idea o hacer una propuesta a una persona y que te digan que sí, se me hace de las cosas más importantes. El liderazgo, el que tengas esa iniciativa. Branding, tener una marca fuerte, presencia. Hoy se habla mucho de construye tu marca personal. Y es que la marca hoy en día es lo que se hablaba en el siglo pasado de tienes que tener una buena reputación. Yo lo que le ayudo a las personas es a que consigan mejores oportunidades o las consigan más rápido de lo que las podrían conseguir si no están bien conectadas. Y tengo, digamos, una
una escalerita donde primero le entrego valor a las personas, les comparto qué son las conexiones estratégicas, cómo las pueden aprender, cómo se pueden beneficiar, qué pueden ganar, porque por ejemplo a veces no lo tenemos en mente. Yo doy mucho o comparto la idea de que con conexiones estratégicas puedes hacer lo que podrías hacer si tienes mucho dinero, si eres famoso, si eres extremadamente extrovertido. Con conexiones estratégicas, al entender cómo relacionarte de manera intencional, puedes posicionarte, puedes volverte una autoridad. Cuando eres una autoridad, tu percepción de valor crece. Y cuando tu percepción de valor crece, Litzy, y tal vez esta es la respuesta a la pregunta que me hiciste, puedes cobrar más caro por lo que sea que tú propongas. Yo soy mucho de hacer propuestas. Yo hago ofertas. Una oferta es tener algo de valor para ofrecer, ¿no?, a una persona. Y con la conexión yo he implementado eso muy bien. Me intereso en el mundo de las personas, veo lo que es importante para ellas y a través de las otras habilidades que se complementan a hacer conexiones, yo les propongo, oye, yo te puedo ayudar a crecer tu facturación a través de tener mejores ventas y conectar mejor con las personas. Yo te puedo ayudar a tener un mejor posicionamiento, entendiendo cómo puedes captar la atención de clientes, prospectos potenciales. He diseñado, bueno, al inicio empecé haciendo programas con Paco. Yo algo que recomendaría mucho si quieres generar grandes oportunidades que te den un gran capital es relaciónate con personas que están 5 o 10 años arriba de ti. No procures empezar todo solo. Y no está mal empezar solo, yo empecé solo. Pero cuando te acercas a alguien que ya está haciendo lo que tú quieres hacer y te pones a trabajar con esas personas, tu crecimiento, la aceleración que tú tienes, los errores que puedes evitar y los aprendizajes que puedes conseguir son muy importantes. Y eso para mí fue lo que me abrió una oportunidad a que mis finanzas se volvieran buenas. Me entrené tanto con Paco, trabajé con él, que hicimos un programa juntos y fue un éxito. Yo trabajaba con una persona al mes antes de Paco. Con Paco aprendí que en un solo día puedo trabajar con 150 personas si yo quiero. Y cuando tienes a 150 personas que te pagan 4 veces más de lo que antes hacías, visualizas una vida diferente. Por eso yo recomiendo mucho la proximidad. Mejoraste tu situación financiera al tener más ingresos con Paco. Pero, o sea, ¿cómo administras estas finanzas para que una persona joven, que normalmente está en México, porque México no es como que tiene la gran cultura financiera, no malgaste esos recursos? Estás en ese camino, ya lo lograste. Cuéntanos un poco de eso. Esa es una gran pregunta. Yo estoy en el proceso de ahorrar para invertir. Digamos que ahorita los últimos 2 años yo me he enfocado en crear, en generar. Y yo lo reinvierto de alguna forma. Ahorita yo sí percibo todavía que el activo más importante soy yo. Claro. El activo más importante es yo tener los conocimientos, las formaciones, estar en los lugares correctos y aprendiendo de las personas. Ahorita estoy en espacios donde la verdad estoy impresionado. Tengo amigos que, por ejemplo, para la realidad que vivimos en México, uno no se podría creer que alguien está facturando, por ejemplo, grandes cantidades. También me he acercado a personas que no... Tengo amigos que tienen mi edad y ya están en un crecimiento más grande. Un amigo del que estoy muy orgulloso, que apenas lo vi, tuvimos una conversación y algo muy especial de él es que ya está terminando de pagar su primer departamento. Y eso me hace decir a mí, yo no he empezado a invertir en mi primer departamento. Que se me hace algo bien importante porque también las conexiones estratégicas no solo son para mejorar tu negocio, sino para mejorar tu situación financiera y que también es una razón de la que nace este podcast, ¿no? De entender que las diferentes personalidades, actividades, profesiones o edades de los invitados ayudan a que conecte quizás alguna historia de estas con alguna de las personas que nos escuchan y puedan mejorar su situación financiera tomándolos como ejemplo. Litzy, yo tengo una curiosidad para todos los jóvenes, porque yo sí soy muy joven, y es, ¿qué recomendación o consejo le darías a una persona en sus 20s para poder traducir el capital si ya tiene un primer empleo o tiene su primer negocio y está creando esos ingresos? ¿Qué es en lo que se tiene que enfocar la persona? Por ejemplo, yo conozco 2 conceptos. Ganancias de capital ya cuando estás haciendo inversiones y flujo de efectivo rentable. Pero ¿cuál es el consejo que tú le darías para pasar esas ganancias de los ingresos que está generando por su negocio a que eso se pueda mantener, sostener y que pueda crecer? Bueno, la parte más importante creo que les diría a todos, sobre todo cuando están jóvenes, es que cambien su mentalidad. Porque muchas veces tienes recursos económicos y lo que quieres es enfocarte en rendimientos. Y la mayor parte de los instrumentos financieros que te dan mejores rendimientos tienen riesgos muy altos. Entonces, si eres joven y te vas solo por los rendimientos, pues puede haber ahí caos, ¿no? Porque pierdes recursos. Entonces, creo que lo más importante y sencillo es primero que se asesoren con un experto,
Pero, digamos, como a grandes rasgos, es comenzar con los hábitos financieros sanos. Es decir, si pase lo que pase, quieras invertir en otras cosas de riesgo, quieras irte de viaje, quieras invertir en ti mismo, una parte, por lo menos el 10% de tus recursos que se vaya a largo plazo. El otro 10% a corto plazo y el otro 10% a mediano plazo. Cuando logres esos hábitos constantes, entonces ya podemos empezar a diversificar esas inversiones. ¿Me explico? Sí. Porque si nos vamos a ahorita tengo dinero y lo voy a invertir, pasan como casos que escuchaste en otro podcast que muchas veces entras en fraudes, ¿no? Y hay diferentes situaciones, hay a quien le ha ido muy bien invirtiendo, por ejemplo, en cripto, le ha ido maravilloso, pero también hay a quien le ha ido muy mal. Fatal. Entonces, por eso creo que lo primero sería iniciar con los pequeñitos hábitos financieros para ya después pasar como a otros rubros. Gracias, nunca me habían entrevistado en mi podcast. De alguna Ahora, manera, ¿puedo compartir algo? Sí, Es claro. que dijiste algo muy interesante que me hizo pensar en la importancia de que una vez que ya estás generando los ingresos, con esa división de porcentajes, una vez me hiciste recordar de un consejo que me dio una amiga y que ahorita digo, hay que aplicar el de Litzy y el de la amiga que hice. Y es, vuélvete un gran administrador antes de invertir. Sí. Porque si no tienes esa base sólida, invertir, como dices, se puede volver un caos. Y ahorita yo lo veo muy importante como decir, sí, voy a establecer como prioridades en qué destino el dinero. Sí, también congruencia, o sea, yo creo que te pasa a ti con el contenido que haces y por eso lo quise mencionar. O sea, puedes hablar de ventas o puedes hablar de conexiones, pero si no eres una persona que tiene buenas ventas o buenas conexiones, a lo mejor no es congruente lo que dices. Es lo mismo, el día que decidan asesorarse, tiene que ser con una persona que también es congruente con sus finanzas, ¿no? O sea, Sí. debe de haber un poco congruencia con lo que dices hacer, sobre todo. Ahora, cuéntanos, ya vamos a cerrar, lo prometo, y quiero que me digas cuál es tu gusto culposo. Soy muy nocturno. Soy como un búho nocturno. Por ejemplo, con mi novia es una morning woman, ¿no? Y le fascina despertarse temprano, hacer todas sus actividades. Yo soy más de que puedo estar a las 3, 4 de la mañana, despierto, escribiendo, anotando, ideando. Y el gusto culposo es, en parte, generar una transformación en la vida de las personas con las que trabajo. Siempre estoy pensando en cómo puede ser mejor. Digamos, tengo una asesoría el día de mañana, va a durar 2 horas, y en esas 2 horas yo creo que sean las 2 horas más valiosas. Entonces, ¿qué hago? Estoy escribiendo tal. Por ejemplo, ahí tu equipo puede confirmar con un cuaderno que tengo. Tengo 3 hojas de lo que iba a compartir en el podcast. No hay tiempo para compartir todo, pero soy un obsesionado con la ¡Wow! preparación. Me gusta mucho Vamos prepararme. a hacer más episodios para que pueda compartir todo. ¿Qué harías si te regalan $1,000,000? Primero, yo sí requiero más educación financiera, educarme financieramente. Quiero aprender cómo invertir en bienes raíces. Me gustaría aprender a yo destinar un dinero mensual y comprar propiedades. Con el $1,000,000 me imagino que ya me puedo comprar una propiedad y así tal. Yo sí lo invertiría en propiedades. Una vez escuché a un mentor que decía, una inversión segura es la que puedes ver. Y él habla sobre departamentos que ya están construidos, bienes raíces que tú sabes que son sólidas, donde hay personas, sabes que se va a ocupar el lugar, que es una buena ubicación. Yo he estado muy como interesado por ese mundo. Yo invertiría en bienes raíces. Me encanta. 3 datos random sobre ti Me que gusta nadie mucho conoce. escribir. Escribo a más Ya no lo poder. notamos. Pero tengo cuadernos, Liz. Así, cuadernos, cada mes Oye, así lleno. próximamente tu libro. De hecho, sí. Viene un libro. Me gusta mucho cuestionarme las cosas de la vida. Y soy una persona que tiene como un balance entre... Me considero alguien con mucha apertura, muy amoroso. Me gusta mucho así ser como amoroso con las personas que son importantes para mí. Pero también tengo esa parte como de determinación. Determinación de si quiero conseguir algo, a veces puedo llegar a ser un poco terco. Y decir así como, yo voy a conseguir esto. Y después me dicen, por ahí no es. Y yo ahí sigo. Pero es mucho esa como ambición sana de querer construir. Algo que tú odias y todos aman. Las palomitas. ¿Las Odio palomitas? las palomitas de mantequilla. Llevo años sin comer palomitas. Todo por no ser compartido cuando fui chiquito una vez en el cine. Mi hermana estaba chiquita. Y compramos la bolsa grande. Bueno, mi mamá nos compró la bolsa grande de palomitas. Y adivinen quién no compartió la bolsa gigante. Me las canitas así, rápido. Ah, te En la empachaste. noche siguiente me empaché. Llevo
12, 14 años sin comer palomitas de mantequilla. Wow. Ok, bueno, pues ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Si quieren aprender más de cómo hacer conexiones estratégicas, me pueden encontrar como max.clavel con V en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y ahí les comparto cómo ustedes pueden accesar a mejores círculos, cómo pueden ganar mejores oportunidades, cómo pueden crecer al desarrollar una habilidad de la que no se comparte tanto. Cómo te puedes relacionar con personas que te abran puertas. Cómo puedes convertir desconocidos en amigos y amigos en negocios. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros. Ha quedado claro que las conexiones auténticas no solo enriquecen la vida, también pueden transformar carreras y negocios. Así que ya lo sabes, sal, conecta y atrévete a hablar con esa persona que podría cambiar tu rumbo. Gracias por estar con nosotros. Si les interesa que vuelva a estar en otro episodio, déjenlo en los comentarios. Hasta pronto.